Si no la compran ellos, entonces ¿a quién le va a vender la fruta? Aquí se vende muy poca fruta de este lado. Ellos son los que compran la fruta. No compran lechosa, no compran sandía, no compran piña, no compran china, no compran chinola, no compran melones. Y toda esa pérdida que nosotros reportamos desde un principio, ¿entiendes? No se nos ha tomado en cuenta. Nosotros reportamos pérdida por $500,000 en la primera semana y no hemos reportado más nada, solamente eso. O sea, que sí, ya va lejos. Ya va lejos. Vamos lejos, mira, eso se pierde. Si esa fruta no se vende hoy, esas sandías se están dañando. Eso se está pudriendo, toda esa fruta que están ahí. Se vende hoy, se daña. Ya se daña mañana, ya hay que botarla. Entonces nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Él es el presidente de la asociación. Ese es el ambiente que se vive hoy aquí en el mercado binacional de Dajabón. Ustedes podrán ver la cantidad de comerciantes que están apostados aquí a las afueras del mercado. De este lado tenemos el personal que tomará los datos biométricos en caso de que los ciudadanos haitianos pues le permitan la entrada. La información que tenemos hasta el momento es que los polifron, que son los policías encargados de la frontera del lado haitiano, pues no le han permitido la entrada a los haitianos que quieren pasar hacia este lado de la frontera, aquí al mercado binacional. Este es el ambiente, aquí han venido los comerciantes a ver si la apertura de este mercado binacional es posible, pero hasta el momento la parte haitiana, el lado dominicano tiene su puerta abierta, pero la puerta del lado haitiano continúa cerrada.